Olá, me chamo Francis Albert Cota, sou professor em la Universidade do Estado de Minas Gerais, em Brasil. Vou falar acerca de livro que se chama Voces de las Calles, em português, Vozes das Ruas. O livro trata de los ressentimentos sociales y manifestaciones populares que ocurrieron en Brasil en 2013. Se parte aquí de una perspectiva de interpretación que percibe aspectos de las manifestaciones populares que ocurrieron en junio de 2003 en Brasil y más específicamente en Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, como estando ligadas a ressentimentos sociais. O intento histórico do silenciamento de voces de las ciudadanas e ciudadanos brasileños pela parte de um sistema político e em uma dinâmica de relações perversas de dominação se percebe em um processo mais amplo e não se reduz a um evento que emergiu em contexto específico, movimento Passe Livre em la ciudad de São Paulo. Em virtude del objeto elegido para el estudio, el habla y la escucha en la dimensión política, social y cultural, se optó por el uso teórico de los tiempos múltiplos de Fernando Braudel, en especial la larga duración histórica, o sea, la inversión en aguas profundas, estables y más permanentes. De ahí la necesidad de ensayar el diálogo con los referenciales de la psicología social, la psicoanálisis. Una interpretación posible sería que se trata de la indignación de una parte significativa de brasileñas y brasileños ante la percepción de la no concretización del pacto republicano y el desencanto con la dinámica política en una dimensión donde las personas son dejadas como meras espectadores de una clase política que se construye a su vez desde las redes de supercherías en las que vilipendía la cosa pública. No desconsideramos que las jornadas de junio en Brasil hagan parte legalmente de una dimensión transnacional, con sus preludios en la eclosión simultánea y contagiosa de movimientos sociales y manifestaciones de protesta, con reivindicaciones particulares en muchas regiones del planeta, pero con formas de lucha muy asemejadas entre ellas y una conciencia de solidaridad mutual. La primavera árabe derrocó las dictaduras en Tunisia, Egipto, Libia, Yemen. Más tarde las protestas se ampliaron hasta hacia Europa, con ocupaciones, huelgas en España, Portugal, Grecia y la revolta de los arrabales de Londres. Manifestaciones estallaron en Chile y en Estados Unidos. Como analizó CISEC, en todos los países hubo un modus operandi semelhante. Ocupaciones de las plazas, uso de redes de comunicación alternativas y articulaciones políticas que recusaban el espacio institucional tradicional, manifestaciones programadas por organizaciones horizontales, solidariedad igualitaria y debates libres y abiertos. En varios momentos ocurrió una falta de definición estratégica, programática y teórica. Algunas acciones demostraron, para más allá del desespero individual, el agotamiento psicológico de muchos pueblos en un mismo momento. Para el autor, el fondo objetivo sería una crisis social, económica, financiera que se arrastraba desde 2008.
Em sentido psicoanalítico, Zizek afirma que as protestas são efetivamente um hecho histérico para provocar al Senhor minar su autoridade. E a questão, ¿qué quieres? El ponto central es, abre el misterio o cálice. Desde essa proposta se interpretou em Forças de las Calles la relación entre la habla y la escucha, enlazando dimensiones políticas, sociales y culturales en larga duración histórica. La interdicción al habla o la ausencia de la escuta adjuntan una cultura política autoritaria marcada por prácticas patrimonialistas, paternalistas, asistencialistas y sobre todo por la corrupción en la construcción sociohistórica de la República Brasileña engendraron resentimientos sociales. Sin embargo, las manifestaciones de las jornadas de junio no fueron solo la exteriorización de resentimientos sociales, también fueron oportunidades para la presentación de propuestas de diversos movimientos sociales consolidados y con histórico de luchas en la esfera pública, incluso en acciones de enfrentamiento con uso de violencia, deliberado o no, de parte de muchos de los manifestantes. La lógica de un intento de diálogo con la esfera estatal no fue abandonada. Las apelaciones, exigencias y deseos de cambio tenían un punto de mira, el Estado, en sus diversas instancias. Paradójicamente, ocurrieron varias acciones que se negaban a dialogar con los representantes del Estado. Eso demuestra el sentimiento de no creencia y las sospechas sobre acciones que llevadas al olvido de propósito por la descalificación intencional, sea de parte de los medios tradicionales o por las instancias estatales. Ante el largo proceso de construcción de ciudadanía en Brasil y de gradual fortalecimiento de la sociedad civil, Voces de las Calles intenta contestar la pregunta: ¿qué ha motivado dentro de las reglas del juego democrático la participación de ciudadanos y ciudadanas en las jornadas de junio en 2003? Como respuestas profesionales, se proponen las hipótesis siguientes: resentimientos sociales históricamente construidos como reflejo de la no concretización de las propuestas republicanas, maturación democrática que se tradujo en la construcción de una perspectiva de diálogo y de la comunicación en arena pública, la construcción, la ruptura con el orden liberal considerado injusto, por lo tanto, un cuestionamiento a la estructura y del modelo actual. Entonces, las respuestas son las siguientes hipótesis: resentimientos sociales históricamente construidos como reflejo de no concretización de las respuestas republicanas, maturación democrática se tradujo en la construcción de una perspectiva de diálogo y de comunicación en la arena pública, y la ruptura con la orden liberal considerada injusto, por lo tanto, un cuestionamiento a la estructura y del modelo actual. La primera hipótesis parte del presupuesto que los resentimientos sociales serían fruto de un proceso histórico marcado por la exclusión socioespacial de parte significativa de la población brasileña, de una crisis de representatividad política, de la negligencia con la república en términos de falta de políticas en las áreas de salud e educación, entre otras, de la corrupción de ciertos políticos y fundamentalmente de la falta de canales para la participación popular. Percepciones que emergieron de una memoria colectiva. Estos resentimientos sociales no son breves explosiones de rabia y no son para nada fugaces. Son sentimientos duradeiros, cultivados y apreciados. Ellos reenvían a un tiempo repetitivo,
engendrador de fantasmas e pensamentos hostiles, vividos en la percepción de una impotencia, de una construcción sociohistórica permeada por la intervención a habla, al derecho de expresarse, sobre todo de la recusa en oír. Para la segunda hipótesis, se comprende que la esfera pública representa una dimensión del social que actúa como mediadora entre el Estado y la sociedad, en la que el público se organiza como portador de la opinión pública bajo el ejercicio del derecho de expresión, de la reunión y de la asociación. Así, la esfera pública ofrecería posibilidades de emancipación humana alrededor de la idea de racionalidad engendrada comunicativamente, la perspectiva dialogal y la práctica transformadora que propone rupturas paradigmáticas de normas instituídas exigen la autonomía del sujeto del lenguaje. Este sujeto, emancipado al ejercer su libertad, se moviliza políticamente. Su acción está permeada por el conocimiento de sus responsabilidades sociales ante la comunidad, por el respeto a otro y la res pública. De este modo, se humaniza en el proceso y fortalece la propuesta de una sociedad democrática. Para a terceira hipótese, se trata de uma ruptura com el orden liberal considerado injusto, basada em uma filosofia radical e utopias de la impropriedad, com uma fuerza anárquica em la multitud. Uma experiência que idealiza uma comunidade humana sem divisões verticais e discute o papel da violência revolucionária em suas formas ativas, como em las pasivas, uma mirada que percibe a realidade social como um estado de exceção econômico-político permanente. O processo de interpretação possível para as manifestações se elegirem carteles de protesta elaborados em sua maioria por jovens e expostos em las calles de las ciudades brasileiras. O processo de interpretação possível para as manifestações populares se elegiram os carteles de protestas. En muchos de ellos era posible verificar recurrencia del deseo de oídos, de serem oídos, lo que exprime en frases como un país mudo no muda, no cambia, que hable ahora o cale para siempre, no sufre escalado, aparte de mí este cálice, están dotados de una materialidad marcadamente simbólica e não foram concebidos simplesmente para ilustrar ou informar. Eles produzem uma impressão de realidade, uma impressão de verdade. São discursos que representam e ressignificam a realidade de acordo com a percepção e subjetividade de aqueles que los idealizaram. Então, al fin, la participación de los ciudadanos en el control y de acción del Estado depende de la destrucción de esta fantasía infantil respecto de otro, que protege surtos por amor. La República debería sustituir el arbitrio del soberano por la voluntad colectiva. El ciudadano activo debe tomar las riendas de su propio destino, escudado por los derechos individuales y sociales expresados en la Constitución del Brasil. Muchas gracias.